El colectivo 152 frenó de golpe frente al Conservatorio López Buchardo y salí disparada entre los insultos del chofer y las miradas fastidiadas de los pasajeros. Llegaba tarde, como siempre. Con el estuche del violín golpeándome la espalda, corrí por Avenida Córdoba mientras esquivaba vendedores ambulantes y ejecutivos apurados. «Dale, Lucía, dale», me repetía a mí misma entre jadeos. La última clase había terminado desastrosamente. Mi alumna, Martina, una piba de 15 años con más talento que paciencia, había tirado el arco sobre la partitura antes de gritarme que era una profesora de mierda. No la culpaba. Yo tampoco soportaba mis propias exigencias últimamente. Crucé el hall de mármol del conservatorio y subí los escalones de 2 en 2 hasta el tercer piso. El pasillo estaba desierto, excepto por Ramiro, el portero, que limpiaba los vidrios con movimientos circulares y precisos. «Andás a las corridas, Lucía», me dijo con una sonrisa cómplice. «La piba llegó hace 10 minutos». «Gracias, Ramiro». «El subte se demoró en Pueyrredón». «Siempre se demora en Pueyrredón», respondió, guiñándome un ojo. Al entrar al aula 7, Martina estaba sentada junto a la ventana, con la vista perdida en los techos de Congreso. Los rayos del sol de junio, tenues y dorados, recortaban su perfil adolescente contra los edificios grises. Ni siquiera volteó cuando cerré la puerta. «Perdón por la demora», dije, dejando el estuche sobre la mesa. «Ya no importa», murmuró sin mirarme. Durante unos segundos, solo se escuchaba el ruido del tráfico que subía desde la calle y se colaba por la ventana entreabierta. Un colectivo tocó bocina. Un vendedor de medias gritó ofertas. La ciudad seguía su ritmo implacable mientras nosotras permanecíamos suspendidas en ese silencio incómodo. «Mira, sobre lo del otro día», empecé a decir, pero ella me interrumpió. «Mi vieja me anotó en el conservatorio privado de Belgrano. Voy a seguir ahí». La noticia me golpeó como una cachetada. Martina era mi única alumna que realmente tenía futuro. Un talento natural, una sensibilidad única para interpretar, y yo la había perdido. «¿Estás segura?», pregunté con la garganta seca. «Sí, ya está decidido», contestó, ahora mirándome directamente. «No quiero ser como vos, Lucía». Sus palabras me atravesaron como una corriente eléctrica. ¿Qué quería decir con eso? ¿Que yo era una fracasada? ¿Una profesora mediocre dando clases en un conservatorio público mientras mis sueños de concertista quedaban cada vez más lejos? ¿Como yo?, repetí, intentando mantener la compostura. «Sí, como vos. Siempre hablas de la Filarmónica, de Europa, de tocar en teatros importantes. Pero seguís acá, enseñándole a pibas como yo. No querés aceptar que ya no va a pasar». Me quedé helada. De todas las personas que podían darme una lección de realidad, nunca esperé que fuera una adolescente de 15 años. Lo peor es que tenía razón. Hacía 5 años que preparaba audiciones para orquestas internacionales. 5 años de rechazos. Y gracias por participar. Abrí mi estuche en silencio y saqué el violín. Un Guarneri de 1740, herencia de mi abuelo italiano. La única cosa verdaderamente valiosa en mi vida. «Esta es nuestra última clase», dije finalmente. «Vamos a hacerla valer». Durante la siguiente hora, toqué para ella. No le corregí nada, no le exigí nada. Simplemente interpreté las piezas que ella había estado estudiando durante meses. Paganini, Bach, Vivaldi. Mis dedos volaban sobre las cuerdas con una precisión que hacía tiempo no sentía. La rabia, la frustración, la vergüenza se transformaron en música. Cuando terminé el último movimiento del concierto para violín de Mendelssohn, Martina tenía los ojos llorosos. «¿Por qué no tocas así siempre?», preguntó con un hilo de voz. No supe qué responder. ¿Por qué no tocaba así siempre? ¿Por qué me había conformado con ser una profesora mediocre cuando podía ser algo más? La pregunta quedó flotando en el aire, como el eco de las últimas notas. Al salir del conservatorio, el cielo de Buenos Aires ya estaba teñido de naranja y violeta. Un atardecer perfecto para decisiones importantes. En la parada del colectivo, saqué mi celular y busqué entre los correos antiguos uno en particular, la invitación para una audición en la Orquesta Filarmónica de Viena, que había ignorado hacía 2 semanas. La fecha límite para presentar la solicitud era mañana. Todavía estaba a tiempo. «No quiero ser como vos, Lucía». Las palabras de Martina resonaban en mi cabeza mientras mis dedos temblaban sobre la pantalla.
Un mensaje nuevo apareció. Era de Gabriel, mi ex, recordándome que esa noche había organizado una cena en su casa con amigos en común. Gabriel, el hombre que me había apoyado durante años y al que había dejado cuando sus propios sueños comenzaron a hacerse realidad. El colectivo apareció por Callao. Tenía que decidir, seguir en esta vida segura pero estancada, o arriesgarme una vez más. Guardé el teléfono sin responder el mensaje de Gabriel y dejé pasar el colectivo. Necesitaba caminar, pensar, respirar. Buenos Aires se desplegaba ante mí como un mapa de posibilidades mientras avanzaba hacia el barrio de San Telmo, donde sabía que encontraría las respuestas que buscaba. El olor a café recién molido me envolvió. Apenas crucé la puerta de Nostalgia, ese bar antiguo de la calle Defensa, donde el tiempo parece detenerse entre mesas de madera oscura y fotos en sepia. Algunos parroquianos levantaron la vista cuando entré, pero enseguida volvieron a sus conversaciones susurradas y sus tazas humeantes. Me senté junto a la ventana, desde donde podía ver el movimiento de la feria de antigüedades que ya comenzaba a desarmarse. ¿Lo de siempre, Lucía?, preguntó Héctor, el mozo de siempre, con su delantal impecablemente blanco y ese bigote que parecía dibujado con regla. Sí, un cortado y una media luna, respondí, aunque hacía meses que no pisaba el lugar. Héctor asintió como si me hubiera visto ayer y no se hubiera dado cuenta de mi larga ausencia. Ese era el encanto de San Telmo. Te recibía siempre como si nunca te hubieras ido. Saqué mi teléfono y volví a mirar el correo de la Filarmónica. Requisitos. Grabación de 3 piezas específicas. Currículum, carta de motivación. Fecha límite. Mañana a medianoche. Imposible. Necesitaría un estudio de grabación, equipo profesional, tiempo para ensayar. ¿A quién quería engañar? No estaba lista. Perdona la demora, dijo una voz a mis espaldas. Al voltearme, vi a Carmen, mi antigua compañera del conservatorio, con su característico cabello crespo, ahora veteado de canas prematuras, y esa sonrisa que iluminaba cualquier espacio. No la había contactado yo, pero de alguna manera no me sorprendió verla allí. ¿Carmen? ¿Cómo supiste? No lo supe, respondió, sentándose frente a mí. Vengo acá todos los jueves después de mis clases en el taller de la Boca. Vos sos la aparición. Carmen era ahora directora de un pequeño pero respetado estudio de grabación especializado en música clásica. Había abandonado su carrera como violonchelista para dedicarse a capturar el sonido de otros. Soy mejor haciendo sonar a los demás que sonando yo misma, solía decir. Te vi desde la vidriera y no podía creerlo. ¿Cuánto hace? 3 años. Continuó. Casi 4. Corregí, recordando nuestro último encuentro en el funeral de nuestro profesor Lombardi. Héctor trajo mi cortado, y sin preguntar, un té de hierbas para Carmen. Ella siempre había sido parte del lugar, yo solo una visitante esporádica. ¿Y qué andas haciendo? ¿Seguís dando clases en el López Buchardo?, preguntó mientras revolvía su té con movimientos circulares, precisos. Sí, bueno, dudé. En realidad, hoy perdí a mi mejor alumna, y como si una represa se hubiera roto, le conté todo. Las clases con Martina, sus palabras hirientes pero certeras, mi frustración acumulada, la audición para la Filarmónica que nunca me atreví a intentar. Carmen me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se quedó mirando por la ventana hacia la Plaza Dorrego, donde un bandoneonista solitario tocaba un tango que sonaba como un lamento. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, dijo finalmente, volviendo su mirada hacia mí. Que tenés un Guarneri del 40 guardado en su estuche como si fuera una reliquia, y no el instrumento vivo que es. No está guardado, lo uso para dar clases, me defendí. Lo usás para mostrar, no para crear, replicó con esa franqueza que siempre había caracterizado nuestra amistad. Es como tener un Stradivarius para abrir nueces. Su comentario me dolió, pero no podía discutirlo. El violín de mi abuelo merecía más que acompañar lecciones básicas y ensayos mediocres. Mañana a las 8, dijo Carmen de repente, sacando una tarjeta de su bolso y deslizándola sobre la mesa. Mi estudio estará libre. Trae tu violín. Carmen, no puedo. La audición es imposible. No tengo las piezas preparadas. No tengo. Trae tu violín, repitió, esta vez con una autoridad que no admitía réplicas. El resto lo vemos ahí. Cuando Carmen se fue,
Me quedé mirando la tarjeta. Resonancia Estudios, decía en letras plateadas sobre fondo negro, con una dirección en la boca y un número de teléfono. La guardé en mi bolsillo sin estar convencida. Al salir de Nostalgia, el cielo ya estaba completamente oscuro. Las farolas antiguas proyectaban sombras alargadas sobre los adoquines, y la humedad del río cercano se sentía en el aire. Decidí caminar hasta Parque Lezama para tomar el 29 que me llevaría a Palermo, donde compartía un departamento con Valeria, mi compañera de facultad. El parque estaba casi desierto a esa hora. Me senté un momento en un banco, bajo un árbol centenario cuyas ramas se mecían suavemente con la brisa del río. Desde allí podía ver el Museo Histórico Nacional, iluminado como un barco anclado en un mar de oscuridad. Mi teléfono vibró. Era Gabriel. ¿Venís o no? Todos están preguntando por vos. No respondí. En cambio, busqué en YouTube las piezas requeridas para la audición. El primer movimiento del concierto para violín de Brahms, el preludio de la partita número 3 de Bach y una pieza contemporánea a elección. Las había tocado todas en algún momento, pero hacía años que no las interpretaba con seriedad. Una notificación interrumpió mi búsqueda. Un mensaje de mi madre. Lucía, ¿hablaste con tu hermana? Está organizando el cumpleaños de papá y necesita saber si vas a tocar algo. No le falles esta vez. La culpa me apretó el pecho. La última reunión familiar había terminado en desastre cuando me negué a tocar para los invitados de papá. No soy un mono de circo, había dicho, hiriendo profundamente a mi padre, un hombre sencillo que solo quería presumir del talento de su hija ante sus amigos. Cerré los ojos y respiré profundo, dejando que el aroma a tierra húmeda y jacarandás me llenara los pulmones. Cuando los abrí, había tomado una decisión. Saqué la tarjeta de Carmen y le escribí un mensaje. Estaré allí a las 8. Gracias. Luego le respondí a Gabriel. No puedo ir. Tengo que preparar una audición. Y finalmente a mi madre. Dile a Laura que tocaré en el cumpleaños de papá. Esta vez no fallaré. Mientras caminaba hacia la parada del colectivo, sentí un cosquilleo en las manos. Esa sensación familiar que aparecía antes de tocar algo importante. Mi cuerpo recordaba lo que mi mente intentaba olvidar. Yo era, ante todo, una violinista. El colectivo 29 apareció doblando la esquina. Subí y me senté junto a la ventanilla, viendo cómo San Telmo quedaba atrás, y la ciudad se transformaba gradualmente. De repente, recordé algo que Lombardi solía decir. El talento no se pierde, solo se esconde cuando tenemos miedo de usarlo. Quizás era hora de dejar de esconderme. Las llaves tintinearon contra la cerradura. Entré al departamento en penumbras, solo iluminado por la luz azulada del televisor. Valeria estaba dormida en el sillón con un libro de medicina abierto sobre su pecho y su maraña de pelo negro cubriendo parcialmente su rostro. No quise despertarla. Sus guardias en el Hospital Fernández la dejaban exhausta. Caminé en puntas de pie hasta mi habitación y cerré la puerta con cuidado. El estuche del violín pesaba más que nunca, como si dentro llevara no solo el instrumento, sino también todas las expectativas abandonadas a lo largo de los años. Lo coloqué sobre la cama y lo abrí lentamente. El Guarneri descansaba sobre el terciopelo azul, con su barniz ámbar brillando tenuemente bajo la luz de mi lámpara. Pasé los dedos por la madera pulida, sintiendo cada curva, cada detalle que lo hacía único. Este violín ha viajado por Europa en las manos de tu abuelo, me había dicho mi padre al entregármelo. Ahora te toca a vos llevarlo de vuelta. Saqué el instrumento con reverencia y lo apoyé contra mi hombro. El tacto familiar. El peso perfecto. Sin pensarlo, comencé a tocar pianísimo las primeras notas del concierto de Brahms. Mis dedos se movían por memoria muscular, encontrando las posiciones correctas casi sin esfuerzo. Era como volver a casa después de un largo viaje. Un golpe suave en la puerta me interrumpió. «Lu, ¿puedo pasar?» La voz adormilada de Valeria se filtró desde el pasillo. «Sí, pasa», respondí, bajando el violín. Valeria entró frotándose los ojos, con el pelo revuelto y una expresión de sorpresa. «¿Hace... cuánto? ¿2 años que no te escuchaba tocar así?», dijo, sentándose en el borde de mi cama. «¿Así cómo?», pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. «Así como si de verdad quisieras tocar, no como si fuera una obligación», respondió, señalando con un gesto vago hacia el violín. «¿Pasó algo?». Le conté sobre Martina, sobre el encuentro con Carmen,
sobre la audición para la Filarmónica. A medida que hablaba, todo parecía a la vez más real y más imposible. Pero la fecha límite es mañana a medianoche, concluí. Es una locura pensar que puedo preparar 3 piezas en menos de 24 horas. Valeria me miró con esa mezcla de compasión y dureza que solo los amigos verdaderos pueden lograr. Lu, no seas boluda. No es que tenés que aprenderlas de cero. Las tocaste 1000 veces, pero no al nivel que exige la Filarmónica de Viena. Protesté. ¿Y cómo sabes?, replicó. Hace años que no te das la oportunidad de tocar en serio. Quizás sos mejor de lo que pensás. Sus palabras me recordaron a las de Martina, pero en positivo. ¿Y si realmente era mejor de lo que creía? ¿Y si todos estos años me había estado limitando no por falta de talento, sino por miedo al rechazo? Tengo que practicar, dije finalmente. ¿Te molesta si...? Para nada, sonrió Valeria levantándose. Tengo guardia en 4 horas, así que igual me voy a dormir. Pero Lu se detuvo en la puerta. Pase lo que pase con la audición, me alegra verte tocar de nuevo. Cuando se fue, coloqué las partituras en el atril improvisado que había montado con libros sobre mi escritorio. Las conocía de memoria, pero necesitaba verlas. Necesitaba recordar cada matiz, cada indicación. Las horas pasaron como minutos. El amanecer me sorprendió aún practicando, con los dedos adoloridos pero la mente clara. Por primera vez en años, sentía que el violín era una extensión de mí misma, y no un objeto ajeno que intentaba dominar. A las 7 de la mañana, dejé el instrumento y me metí en la ducha. El agua caliente alivió la tensión de mi cuerpo, pero no apagó el fuego que se había encendido en mi interior. Mientras me vestía, Valeria pasó a despedirse antes de salir para su guardia. «Te dejé mate preparado», dijo, ajustándose la mochila. «Rómpela hoy». Con el estuche del violín en una mano y un termo en la otra, salí a enfrentar el día. El aire frío de la mañana me despejó completamente. Palermo se despertaba lentamente. Algunos runners madrugadores en los bosques, cafeterías levantando sus persianas, taxis llevando a los primeros trabajadores del día. Tomé el subte en la estación Plaza Italia. A esa hora no estaba tan lleno, pero aún así protegí mi estuche como si contuviera un tesoro. En cierto modo, así era. El estudio de Carmen quedaba en un antiguo conventillo restaurado en La Boca, cerca del riachuelo. La zona, antes peligrosa, se había transformado en un polo cultural donde convivían turistas sacando fotos al colorido caminito y artistas locales buscando espacios de creación auténticos. Resonancia Estudios ocupaba el primer piso del edificio. Una escalera de metal conducía a una puerta roja con el logo que había visto en la tarjeta de Carmen. Toqué el timbre, súbitamente nerviosa. Carmen abrió casi de inmediato. Llevaba el pelo recogido en un rodete desprolijo y una camiseta de los redondos que había visto mejores tiempos. Sus ojos, sin embargo, estaban perfectamente despiertos y alertas. «Viniste», dijo con una sonrisa amplia. «Pasa. El técnico ya está preparando todo». El interior era mucho más moderno de lo que sugerían las paredes exteriores desgastadas. Un estudio pequeño pero impecable, con equipos de última generación y un tratamiento acústico que se notaba profesional. «Tenemos hasta las 2», explicó Carmen mientras me guiaba hacia la sala de grabación. «A esa hora tengo reservado para un cuarteto de cuerdas de la UBA». En la sala había un hombre joven ajustando micrófonos. Me miró y sonrió con calidez. «Este es Matías, mi socio y el mejor ingeniero de sonido que vas a encontrar en Buenos Aires», lo presentó Carmen. «Un placer», respondió él, estrechando mi mano. «Carmen me contó que estás preparando una audición para la Filarmónica. Impresionante». Sentí que me sonrojaba. Dicho en voz alta, sonaba pretencioso, casi ridículo. «Es solo una grabación», murmuré, quitándole importancia. «Probablemente ni la escuchen». Carmen y Matías intercambiaron una mirada que no supe interpretar. «Bueno, hagamos que la escuchen», dijo Carmen con firmeza. «¿Qué vas a tocar primero?» Saqué el violín del estuche y me posicioné donde Matías me indicó, entre micrófonos colocados estratégicamente para capturar cada matiz de la interpretación. «Bach», decidí. «Empecemos por Bach». Cerré los ojos y dejé que mis manos hablaran. Las primeras notas del preludio fluyeron como agua cristalina. No pensaba en la técnica, en las posiciones, en la presión del arco. Solo existía la música,
Ese lenguaje universal que había estado conmigo desde la infancia. Cuando terminé, abrí los ojos. Carmen y Matías me miraban fijamente desde la cabina. Eso fue, comenzó Carmen, pero se interrumpió, como si las palabras no fueran suficientes. Increíble, completó Matías. Tenés algo especial, algo que no se puede enseñar. No supe qué responder. ¿De verdad había sonado tan bien? ¿O solo estaban siendo amables? Vamos a escucharla, propuso Carmen. La grabación me sorprendió. No era perfecta, técnicamente hablando. Había pequeñas imprecisiones que un oído entrenado podría detectar. Pero había algo más, algo que iba más allá de las notas correctas. Había vida, emoción, una interpretación que contaba una historia. ¿Querés volver a intentarlo? ¿O seguimos con Brahms?, preguntó Carmen. Seguimos, respondí con decisión. Esto es lo que soy ahora, con mis errores y todo. Durante las siguientes horas, grabamos las 3 piezas. Entre toma y toma, Carmen me daba consejos, pequeños ajustes que mejoraban significativamente el resultado. Matías trabajaba en silencio, moviendo ocasionalmente algún micrófono para captar mejor ciertos pasajes. A la 1 de la tarde, teníamos las 3 piezas grabadas. Mientras Matías hacía los ajustes finales, Carmen me llevó a la pequeña cocina del estudio y preparó café para ambas. ¿Y ahora qué?, pregunté, sosteniendo la taza caliente entre mis manos. Ahora Matías masteriza todo. Lo exportamos en el formato que piden y lo envías junto con tu currículum y carta de motivación antes de la medianoche, respondió Carmen como si fuera lo más natural del mundo. La carta, murmuré, dándome cuenta de que ni siquiera había pensado en eso. No sé qué escribir. Carmen me miró fijamente por encima del borde de su taza. Escribí la verdad. ¿Por qué querés estar en la orquesta? ¿Qué te hizo dejar de intentarlo? ¿Por qué estás volviendo ahora? ¿Y si no me aceptan? La pregunta que más temía salió de mi boca casi sin querer. ¿Y si te aceptan?, replicó Carmen. ¿Qué sería peor? ¿Intentarlo y que te rechacen? ¿O nunca saber lo que podría haber sido? Cuando salí del estudio, con la promesa de que Matías me enviaría los archivos finalizados a mi correo en unas horas, el sol de la tarde iluminaba las casas coloridas de La Boca con una luz dorada. Los turistas seguían paseando, los artistas callejeros seguían pintando, los músicos callejeros seguían tocando. La vida seguía, con o sin mis miedos. Miré mi reloj. Las 3 de la tarde. Tenía 9 horas para escribir mi carta de motivación, actualizar mi currículum y enviar todo. En el colectivo de regreso a Palermo, comencé a escribir la carta en mi teléfono. Las palabras fluían con sorprendente facilidad. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente quién era y qué quería. Estimado comité de selección, escribí. Mi nombre es Lucía Mendoza, y este violín tiene una historia que contar. El reloj de la cocina marcaba las 23:47 cuando apreté enviar. Los archivos tardaron unos segundos en subirse a la plataforma. La conexión a Internet en nuestro departamento siempre había sido pésima, pero finalmente la pantalla mostró solicitud completada. Exhalé lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración por horas, o quizás por años. Valeria llegó de su guardia cuando yo seguía sentada frente a la computadora, mirando la pantalla con una mezcla de incredulidad y pánico. ¿Lo mandaste?, preguntó, dejando caer su mochila al suelo y sacándose las zapatillas sin desatar los cordones. Sí, respondí sin apartar la vista del monitor. Hace 7 minutos. Valeria se acercó y me dio un abrazo desde atrás, apoyando su mentón en mi hombro. Entonces ya está. Lo lograste. Solo mandé la solicitud, vale. Faltan meses hasta que sepamos algo. Pero lo hiciste, insistió. Y eso ya es un montón. Esa noche dormí sorprendentemente bien, como si me hubiera quitado un peso de encima. Al despertar, lo primero que hice fue revisar mi correo, esperando algún tipo de confirmación. Solo había un mensaje automático. Gracias por su aplicación a la Orquesta Filarmónica de Viena. El proceso de selección llevará aproximadamente 2 meses. Los candidatos preseleccionados serán contactados para una audición presencial. 2 meses. 60 días de espera. Y eso solo para saber si pasaba a la siguiente fase. La rutina volvió con inesperada normalidad. Las clases en el conservatorio,
algunos alumnos particulares que tomaba en casa, los ensayos ocasionales con un cuarteto de aficionados en Belgrano. Pero algo había cambiado en mí. Cada mañana practicaba al menos 1 hora antes de salir. Cada noche revisaba grabaciones de grandes violinistas interpretando las piezas que había enviado. 2 semanas después del envío, Carmen me llamó para invitarme a un concierto en el Teatro Colón. Es la Sinfónica Nacional, dijo por teléfono. Un programa de compositores latinoamericanos. Tengo 2 entradas porque Matías se bajó a último momento. El Teatro Colón seguía siendo uno de mis lugares favoritos en Buenos Aires. Desde pequeña, mi padre me llevaba a los conciertos didácticos de los domingos. «Algún día vas a tocar ahí», me decía siempre. Un sueño que había ido sepultando bajo capas de practicidad y resignación. Esa noche, mientras esperaba a Carmen en las escalinatas del teatro, me sentí observada. Al girar, vi a Gabriel acercándose con paso inseguro, como si temiera mi reacción. Llevaba el mismo sobretodo azul marino que le había regalado en su cumpleaños 3 años atrás. «Lu», dijo simplemente cuando estuvo frente a mí. «Hola, Gabriel», respondí tratando de sonar casual. «¿Viniste al concierto?» «Sí, con colegas de la facultad», señaló vagamente hacia un grupo de personas charlando cerca de la entrada. «No sabía que venías. Fue medio de improviso», expliqué. Carmen me invitó. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Lo que antes fluía naturalmente ahora estaba lleno de pausas y miradas esquivas. «Me enteré de lo de la audición», dijo finalmente. «Tu mamá se lo contó a mi vieja». Por supuesto. El círculo de chismes familiares nunca fallaba. Mi madre y la suya eran amigas desde la universidad. «Sí, bueno, es solo un intento», dije, quitándole importancia. «No, es un gran paso», me corrigió, con una intensidad que me sorprendió. Siempre supe que eventualmente lo ibas a intentar de nuevo. Su comentario me molestó más de lo que esperaba. ¿Por qué él había tenido esa certeza cuando yo misma la había perdido? ¿O era simplemente otra forma de decir «te lo dije»? ¿Por eso te fuiste?, pregunté, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. ¿Porque sabías que iba a seguir intentando? Gabriel parpadeó, claramente desconcertado por mi pregunta. «No, Lu. Me fui porque vos te habías ido mucho antes». No pude responder, porque en ese momento llegó Carmen, saludando efusivamente y rompiendo la tensión del momento. «Gabriel, qué sorpresa», exclamó, besándolo en ambas mejillas. «¿Venís con nosotras?» «No, ya estoy con gente», respondió, señalando nuevamente a sus colegas. «Mejor entramos. Está por empezar». Durante el concierto, no pude concentrarme en la música. Las palabras de Gabriel resonaban en mi cabeza como una melodía obstinada. Vos te habías ido mucho antes. ¿Tenía razón? ¿Me había distanciado de él, de la música, de mis sueños, mucho antes de nuestra ruptura? Carmen pareció notar mi distracción. «¿Todo bien con el ex?», susurró durante un momento más suave de la orquesta. «Sí, todo normal», mentí. Solo me sorprendió verlo. Después del concierto, rechacé la invitación de Carmen para tomar algo. Necesitaba estar sola. Caminé desde el Teatro Colón hasta la Avenida Corrientes, brillante y ruidosa incluso a esa hora de la noche. Las librerías abiertas hasta la madrugada, los teatros vaciándose de espectadores, las pizzerías llenas de gente que cenaba tarde. Entré a El Cuartito, una pizzería tradicional con paredes cubiertas de fotos de celebridades. Pedí una porción de muzza y una copa de vino tinto. En la mesa de al lado, 4 músicos callejeros discutían sobre quién había inventado el tango. Sus instrumentos, un bandoneón, un violín, una guitarra y un contrabajo, descansaban apoyados contra la pared. «Perdón», interrumpí cuando escuché mencionar a Piazzolla. «¿Son de la zona?» El del bandoneón, un hombre mayor con una boina gastada, me miró con curiosidad. «Tocamos en la peatonal Florida, todos los días menos cuando llueve», respondió. «¿Por?» «Soy violinista», dije, señalando al músico que tenía un violín similar al mío, aunque mucho más maltratado. Me preguntaba si alguna vez probaron tocar en la zona del Abasto. La conversación fluyó fácilmente. Eran músicos autodidactas que llevaban décadas tocando juntos. Habían viajado por toda Latinoamérica. Habían conocido a grandes maestros. Habían vivido exclusivamente de su música. «La diferencia entre nosotros y los de conservatorio», dijo en un momento el guitarrista, «es que nosotros tocamos para vivir, y ustedes viven para tocar». La frase me golpeó como una verdad inesperada.
¿Era esa la razón por la que me había estancado? ¿Había estado tan obsesionada con tocar perfectamente que había olvidado vivir a través de la música? Cuando volví al departamento esa noche, Valeria ya estaba dormida. Me senté en mi cama y saqué el violín. Toqué muy suavemente, casi sin presionar el arco, una vieja milonga que mi abuelo me había enseñado. No era una pieza virtuosa ni impresionante técnicamente, pero transmitía una emoción pura, directa. Los días siguieron pasando. Una mañana, 4 semanas después de enviar mi solicitud, recibí una llamada del conservatorio. Lucía, soy Ortega. La voz del director sonaba tensa. Necesito que vengas a mi oficina antes de tus clases de hoy. Llegué media hora antes de lo habitual. La secretaria me hizo pasar inmediatamente a la oficina de Ortega, un espacio austero con diplomas enmarcados y una vista privilegiada al edificio del Congreso. Siéntese, Mendoza, dijo formalmente, lo que me puso en alerta. Normalmente me llamaba por mi nombre de pila. ¿Pasó algo, director? Me llegó información de que usted ha aplicado a la Filarmónica de Viena, dijo sin preámbulos. ¿Es cierto? Me quedé helada. ¿Cómo lo sabía? ¿Y por qué parecía molesto por ello? Sí, admití finalmente. Envié una solicitud hace un mes. Ortega entrelazó sus dedos sobre la mesa, estudiándome con una expresión que no logré descifrar. Entiendo que busque oportunidades, dijo después de un momento. Pero debió consultarme antes. Con todo respeto, director, no creí que fuera necesario. Es una decisión personal, no cuando involucra a esta institución, replicó con firmeza. Usaron nuestro nombre en su carta de presentación, ¿verdad? Por supuesto. Trabajo aquí desde hace 5 años, respondí, empezando a sentir una mezcla de confusión e indignación. Y justamente por eso, continuó Ortega, nos han contactado de Viena para verificar sus credenciales. Mi corazón dio un vuelco. ¿Me estaban considerando? ¿Tan pronto? ¿Y qué les dijo? Pregunté, incapaz de ocultar mi ansiedad. Ortega se reclinó en su silla, y por primera vez desde que entré, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Les dije la verdad, Mendoza, que es usted una de las mejores violinistas que ha pasado por este conservatorio, aunque últimamente parecía haber perdido la chispa. No supe qué responder. Nunca había recibido un cumplido de Ortega en todos mis años allí. Gracias, murmuré finalmente. No me agradezca, dijo volviendo a su tono serio. Si la aceptan, perderemos a una buena profesora. Al salir de su oficina, sentí una extraña mezcla de emociones. Por un lado, la esperanza renacía. Viena había contactado al conservatorio. Por otro lado, una nueva ansiedad surgía. ¿Y si realmente me aceptaban? ¿Estaba lista para dejar todo atrás? Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un correo nuevo. Con manos temblorosas, lo abrí. Estimada señora Mendoza, nos complace informarle que ha sido preseleccionada para la siguiente fase del proceso de audición. El pasillo del conservatorio se volvió repentinamente silencioso, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Solo podía escuchar los latidos de mi corazón y una pregunta que retumbaba en mi cabeza. ¿Y ahora qué? Un sobre blanco con mi nombre escrito en letras elegantes reposaba sobre la mesa de la cocina. Miré a Valeria, que sonreía con complicidad. Llegó esta mañana, explicó. Tuve que firmar para recibirlo. Viene de Austria. Mis dedos temblaron al tomar el sobre. Pesaba más de lo que esperaba. Lo abrí con cuidado, intentando no romper el papel. Dentro había una carpeta con el logotipo de la Filarmónica de Viena grabado en relieve dorado. El contenido era una invitación formal para la audición presencial, pasajes de avión de ida y vuelta, Buenos Aires-Viena, reserva de hotel por 3 noches y un detallado programa de lo que debería interpretar en vivo. «¡Te pagan todo!», exclamó Valeria, leyendo por encima de mi hombro. «Esto es en serio, Lu. La audición sería en exactamente un mes. 30 días para preparar 5 piezas, algunas de las cuales nunca había interpretado». «No puedo creerlo», murmuré, recorriendo con los ojos la lista de obras. «Tengo que tocar el concierto completo de Sibelius». «¿Es difícil?», preguntó Valeria, sirviendo mate para ambas. «Brutalmente», respondí. «Es una de las piezas más exigentes del repertorio para violín». Esa misma tarde llamé a Carmen para darle la noticia. Su reacción fue exactamente la que necesitaba, sin sorpresa excesiva,
Como si siempre hubiera sabido que esto pasaría. «Tenés que venir al estudio», dijo. «Te puedo conseguir algunas horas libres para que practiques con la acústica apropiada». Durante las siguientes semanas, mi vida se transformó completamente. Pedí una licencia en el conservatorio, que Ortega concedió con reticencia. Dejé a casi todos mis alumnos particulares, manteniendo solo a 2 que no podía abandonar. Practiqué entre 8 y 10 horas diarias, hasta que mis dedos quedaban entumecidos y mi hombro ardía. Valeria, preocupada, intentaba obligarme a descansar. «Te vas a lesionar antes de la audición», me advirtió una noche, mientras me aplicaba una compresa fría en el hombro. «No podés seguir así. Solo un poco más», insistí. «El segundo movimiento de Sibelius todavía no me sale como quiero». A 2 semanas del viaje, mi madre organizó una cena familiar para despedirme, aunque le expliqué 1000 veces que solo iba por unos días y que las posibilidades de quedar seleccionada eran mínimas. La casa de mis padres en Caballito seguía igual que siempre. Demasiados muebles en espacios pequeños, fotos familiares por todas partes, y ese olor a guiso que parecía impregnado en las paredes. Mi padre me recibió con un abrazo largo y silencioso. Mi hermana Laura llegó tarde, como siempre, con sus 2 hijos pequeños y su marido. «Así que Viena, ¿eh?», comentó mi cuñado Fernando mientras servía vino. «¿Y si te quedas allá? ¿Pensaste en eso?» No había querido pensar en eso. La posibilidad era tan remota, tan fuera de mi realidad cotidiana, que prefería concentrarme solo en la audición. «Todavía falta mucho para eso», respondí evasivamente. «¿Mucho?», intervino Laura. «Si te aceptan, ¿te irías en qué? 2 meses? 3? Todos me miraron, esperando una respuesta que no tenía. ¿Realmente me iría? ¿Dejaría todo? ¿Mi departamento, mis amigos, mi vida en Buenos Aires? Si la aceptan», dijo mi padre de repente, con una seguridad que me sorprendió. «Se va». «Sin dudarlo». «Pero papá», comenzó Laura. «Nada de peros», la interrumpió. «¿Sabes lo que daría cualquier músico por una oportunidad así? Tu hermana tocando en la Filarmónica de Viena». Su voz se quebró ligeramente. Esa noche, antes de irme, mi padre me llevó a su estudio. De un cajón cerrado con llave sacó un estuche pequeño y gastado. «Era de tu abuelo», dijo entregándomelo. «Nunca te lo di porque pensé que ya no te interesaba seguir el camino profesional». Dentro había un arco antiguo, con una vara de Pernambuco perfectamente conservada y una nuez de marfil amarillento por los años. «Un Sartori», murmuré, reconociendo inmediatamente la marca. «Papá, esto vale. No importa lo que valga», me cortó. «Importa que te pertenece. Tu abuelo siempre dijo que sería para quien llegara más lejos con la música». Llevé el arco al estudio de Carmen al día siguiente. Lo probé con mi Guarneri, y la diferencia fue inmediata. El sonido era más profundo, más rico en matices, más controlable en los pasajes técnicamente difíciles. «Es como si el violín finalmente encontrara su voz», comentó Carmen después de escucharme tocar el adagio de Bach. Una semana antes del viaje, Gabriel me mandó un mensaje. «¿Podemos vernos antes de que te vayas? Nos encontramos en el Jardín Botánico, un lugar neutral, lleno de gente y recuerdos a medias». El otoño teñía los árboles de ocre y dorado, y una brisa fresca movía las hojas caídas a nuestro paso. «¿Estás lista?», preguntó después de caminar en silencio unos minutos. «Creo que sí», respondí. «Técnicamente estoy preparada. Mentalmente, no sé». Gabriel me miró con esa expresión que conocía tan bien, la que usaba cuando quería decirme algo importante, pero temía mi reacción. «Lu, si te aceptan», comenzó, y luego se detuvo, replanteando sus palabras. «Cuando te acepten, porque lo van a hacer, ¿qué va a pasar con nosotros?». La pregunta me descolocó por completo. «¿Nosotros?», repetí confundida. «Gabriel, hace más de 1 año que no estamos juntos». «Lo sé», dijo, pasándose una mano por el pelo, gesto que hacía cuando estaba nervioso. «Pero siempre pensé que era temporal, que eventualmente…». No completó la frase, pero no era necesario. Durante nuestros 4 años juntos, habíamos terminado y vuelto varias veces. Cada separación parecía ser un paréntesis, no un punto final. «No puedo pensar en eso ahora», dije con suavidad. «Tengo que concentrarme en la audición». Gabriel asintió, pero vi la decepción en sus ojos. «Solo quiero que sepas que estoy orgulloso de vos», dijo finalmente.
Siempre supe que eras extraordinaria, incluso cuando vos lo dudabas. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Por un momento fugaz, recordé por qué lo había amado tanto. Su capacidad para ver lo mejor de mí, incluso cuando yo no podía. Gracias, murmuré, y por impulso le di un breve abrazo. Al separarnos, algo había cambiado en el aire entre nosotros. No era una promesa, pero tampoco era una despedida definitiva. Los últimos días pasaron en una nebulosa de ensayos, preparativos y ansiedad creciente. La noche anterior al viaje, no pude dormir. A las 4 de la mañana, salí silenciosamente al pequeño balcón de nuestro departamento. La ciudad dormía, o al menos fingía hacerlo. Algunos taxis pasaban ocasionalmente, llevando a trasnochados o madrugadores. Con el violín en mis manos, toqué en pianísimo las primeras notas del concierto de Sibelius. El sonido se elevó en el aire frío, mezclándose con los ruidos distantes de Buenos Aires. Era mi despedida privada, mi conversación íntima con la ciudad que me había visto crecer como músico y como persona. «Es hermoso», dijo Valeria, apareciendo detrás de mí en bata y pantuflas. «Nunca te había escuchado tocar así. ¿Te desperté? Lo siento». «No importa», respondió, sentándose a mi lado en el piso del balcón. «Vale la pena perder sueño por esto». Nos quedamos en silencio un momento, mirando el cielo que comenzaba a aclararse. «Tengo miedo, vale», admití finalmente. ¿De fracasar? No. Bueno, sí, también. Pero tengo más miedo de tener éxito. Valeria me miró con curiosidad. ¿Por qué? Porque si tengo éxito, mi vida cambia completamente, expliqué. Y no sé si estoy lista para eso. Nadie está realmente listo para un cambio así, dijo con sabiduría. Pero si no lo intentas, lo vas a lamentar toda tu vida. El sol comenzaba a asomar entre los edificios cuando terminamos de hablar. En unas horas estaría en un avión rumbo a Europa, con mi violín como único compañero confiable. El aeropuerto estaba sorprendentemente lleno para ser tan temprano. Valeria insistió en acompañarme hasta la puerta de embarque. También aparecieron Carmen y Matías, y para mi sorpresa, Gabriel. «No podía dejarte ir sin desearte suerte», dijo, entregándome un pequeño paquete. Lo abrí con curiosidad. Era una caja de resina para el arco, pero no cualquier resina. Era Bernardel, la mejor del mundo, casi imposible de conseguir en Argentina. La encargué hace semanas, explicó. Llegó justo ayer. Ese pequeño gesto me conmovió profundamente. Sabía exactamente lo que necesitaba, lo que haría diferencia en mi interpretación. Los altavoces anunciaron el último llamado para mi vuelo. Abracé a cada uno, guardando para el final a Valeria, quien me apretó tan fuerte que casi me dejó sin aire. «Rómpela toda», me susurró al oído. «Y si no volvés, te voy a buscar para arrastrarte de las mechas». Reí entre lágrimas. En ese momento entendí que, pasara lo que pasara en Viena, tenía algo invaluable en Buenos Aires. Personas que creían en mí, incluso cuando yo no lo hacía. Al abordar el avión, una azafata miró con preocupación mi estuche de violín. «Tendremos que guardarlo en el compartimento superior», dijo. «No», respondí con una firmeza que me sorprendió. «Se queda conmigo». Después de una breve discusión, cedió, permitiéndome mantener el estuche entre mis piernas. No iba a separarme de mi violín ahora, no cuando habíamos llegado tan lejos juntos. Mientras el avión despegaba, miré por la ventanilla cómo Buenos Aires se alejaba, convirtiéndose en un mapa de luces y sombras. Pensé en todas las decisiones que me habían llevado a este momento, en los caminos que había evitado por miedo, en las oportunidades que había dejado pasar. «Esta vez será diferente», me prometí mientras las nubes envolvían el avión. «Esta vez no voy a huir». El capitán anunció que habíamos alcanzado la altitud de crucero. 11 horas de vuelo nos separaban de Madrid, donde haría conexión a Viena. 11 horas para repasar mentalmente cada nota, cada matiz, cada intención. Cerré los ojos y dejé que el suave zumbido de los motores me arrullara. En mis sueños, tocaba en un escenario iluminado frente a una sala llena, pero curiosamente, no era el Musikverein de Viena, sino el Teatro Colón de Buenos Aires. El Musikverein resplandecía en dorado bajo la luz de la mañana vienesa. Me detuve frente al imponente edificio neoclásico, ajustando el agarre de mi estuche de violín con manos sudorosas. A mi alrededor,
Otros músicos entraban con pasos decididos, algunos solos, otros en pequeños grupos que conversaban en diferentes idiomas. Respiré hondo y subí las escalinatas. Dentro, un hombre de traje oscuro verificaba los nombres en una lista. Lucía Mendoza, violín, Argentina, dije en inglés, mostrando mi invitación. El hombre revisó su lista con meticulosa lentitud. Sí, aquí está. Sala de calentamiento B, segundo piso. Su audición es a las 11:40. Eran las 9:15. Tenía poco más de 2 horas para calentar y concentrarme. Subí las escaleras de mármol, admirando la arquitectura que había visto tantas veces en fotos y videos. Las paredes parecían impregnadas de historia musical. Beethoven, Mozart, Brahms, todos habían resonado entre estos muros. La sala de calentamiento era un espacio amplio dividido en cabinas individuales mediante paneles móviles. Algunos músicos ya practicaban, creando una extraña cacofonía de instrumentos y estilos. Encontré una cabina libre y desenfundé mi violín con reverencia casi religiosa. El arco de mi abuelo deslizándose sobre las cuerdas del guarneri produjo un sonido cálido, vibrante. Comencé con escalas lentas, dejando que mis dedos recordaran el camino que habían recorrido miles de veces. A las 11:30, un asistente golpeó suavemente mi puerta. Señorita Mendoza, 10 minutos. Guardé el violín y seguí al asistente por un laberinto de pasillos hasta llegar a una puerta lateral del escenario principal. A través de una pequeña ventana, vi la sala donde tocaría, un espacio de acústica perfecta, con 5 personas sentadas estratégicamente separadas. El comité evaluador. Cuando escuche su nombre, explicó el asistente, entre, salude brevemente y comience con el primer movimiento del concierto de Sibelius. Después le indicarán qué tocar a continuación. Mi boca estaba seca. Intenté tragar, pero fue inútil. Desde dentro de la sala, una voz masculina anunció: Número 23, Lucía Mendoza, Argentina. Entré con pasos que esperaba fueran seguros. El silencio de la sala era absoluto, opresivo. 5 pares de ojos me estudiaban con expresiones neutrales. Coloqué la partitura en el atril, aunque sabía que no la necesitaría. Era más un talismán que una ayuda práctica. Levanté el violín, respiré profundamente y comencé a tocar. Las primeras notas del Sibelius sonaron limpias, precisas, pero mecánicas. Mi mente gritaba críticas. Demasiado fría, sin alma, estás fallando. Entonces recordé las palabras de Carmen. Dejé de pensar y sentí. Cerré los ojos. Ya no estaba en el Musikverein, sino en el balcón de mi departamento en Buenos Aires, tocando para Valeria en la madrugada. Ya no buscaba la perfección técnica, sino transmitir lo que la música me hacía sentir. Algo cambió. No podría explicar exactamente qué, pero la música comenzó a fluir de manera diferente, más orgánica, más verdadera. Cuando terminé el primer movimiento, hubo un silencio que interpreté como buena señal. Nadie me había interrumpido. El preludio de Bach, por favor, pidió una mujer del comité. Toqué durante casi 40 minutos. Cada pieza que me pedían parecía llevada por una corriente invisible que me guiaba. Cuando interpretaba pasajes técnicamente difíciles, mi mente se alejaba y dejaba que mis dedos hablaran por sí solos, como si tuvieran memoria propia. Al terminar la última pieza, un fragmento particularmente desafiante de Paganini, vi algo inusual. Uno de los evaluadores, un hombre mayor con cabello blanco perfectamente peinado, sonreía ligeramente. «Gracias, señorita Mendoza», dijo el presidente del jurado. «Los resultados se anunciarán esta tarde a las 6. Por favor, permanezca en la ciudad hasta entonces». Salí del escenario en un estado de trance. No sabía si lo había hecho bien o mal, solo que había tocado con honestidad. En el pasillo me encontré con un violinista japonés que esperaba su turno. «¿Estuvo difícil?», preguntó en un inglés cuidadoso. «Fue intenso», respondí, incapaz de elaborar más. Las horas siguientes pasaron con una lentitud agonizante. Vagué por las calles cercanas al Musikverein, incapaz de alejarme demasiado. Intenté comer algo en una cafetería, pero cada bocado me resultaba insípido. Llamé a Valeria, que me hizo describir cada detalle de la audición. «Suena como que lo hiciste increíble», concluyó. «¿Sentiste que conectaste con la música?» «Sí, por primera vez en años», admití. «Fue como
Volver a casa. A las 5:30 regresé al Musikverein. Varios concursantes ya esperaban en el vestíbulo, algunos conversando nerviosamente, otros en silencio absoluto. Me senté en un banco apartado, abrazando mi estuche como un escudo. Puntualmente a las 6, el mismo hombre de traje oscuro apareció con una carpeta en las manos. «Atención, por favor», anunció en varios idiomas. Los siguientes candidatos han sido seleccionados para la fase final de la audición, que se realizará mañana. Al escuchar su nombre, acérquense a recibir instrucciones. Comenzó a leer una lista de nombres, mayormente impronunciables para mí. Los seleccionados se acercaban con expresiones de alivio y júbilo contenido. Cada nombre que no era el mío aumentaba la presión en mi pecho. Yamamoto, Hiroshi, Jun, Ji-hye y finalmente Mendoza, Lucía. Tardé unos segundos en procesar que había dicho mi nombre. Las piernas me temblaban cuando me acerqué a recibir un sobre con las instrucciones para el día siguiente. «Felicitaciones», me dijo en voz baja una violista española que había conocido esa mañana. Pasaron solo 7 de 53. 7 de 53. Las probabilidades seguían siendo mínimas, pero estaba entre los finalistas. Salí del edificio con una extraña ligereza, como si estuviera caminando entre nubes. En el hotel, leí las instrucciones con atención. La fase final consistiría en tocar con parte de la orquesta, para evaluar no solo mi técnica, sino mi capacidad de integración al conjunto. Debería presentar el tercer movimiento del concierto para violín de Brahms, una pieza que afortunadamente había preparado como alternativa. Esa noche no pude dormir. Repasé mentalmente cada nota del Brahms. Imaginé la orquesta a mi alrededor. Visualicé el escenario. A las 3 de la madrugada, abrí la ventana de mi habitación para respirar el aire fresco de Viena. La ciudad dormía bajo un cielo sorprendentemente estrellado para un entorno urbano. Saqué mi teléfono y, sin pensarlo demasiado, llamé a Gabriel. Con la diferencia horaria, serían alrededor de las 10 de la noche en Buenos Aires. «Lu», su voz sonaba sorprendida. «¿Todo bien?» «Pasé a la final», dije simplemente. Un silencio, y luego su risa cálida, genuinamente feliz. «Nunca lo dudé», respondió. «¿Cuándo es?» «Mañana, con orquesta. Estoy aterrada, Gaby». Hacía años que no lo llamaba así, usando ese diminutivo que había sido natural entre nosotros. «Escúchame», dijo con firmeza. «Ya ganaste. Estar entre los 7 mejores de ese grupo ya es un logro monumental. Mañana solo tenés que disfrutar, ¿entendés? Tocar como si fuera la última vez. Hablamos durante casi 1 hora, no solo de la audición, sino de nosotros, de los años compartidos, de los errores cometidos. Cuando colgué, algo había sanado en mi interior. No era reconciliación ni promesa, solo una herida que comenzaba a cerrarse limpiamente. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. En el Musikverein, el ambiente era diferente. Los 7 finalistas nos mirábamos con una mezcla de camaradería y competencia. Todos sabíamos que solo 1, quizás 2, serían seleccionados. Mi turno era el 5. Mientras esperaba, escuchaba fragmentos de las interpretaciones anteriores. Todos eran brillantes, impecables técnicamente. ¿Qué podía ofrecer yo que ellos no tuvieran? Cuando finalmente entré al escenario, me sorprendió ver a una veintena de músicos esperando. Reconocí al concertino, un violinista legendario cuyas grabaciones había estudiado durante años. «Bienvenida, señorita Mendoza», dijo el director, un hombre de mediana edad con movimientos enérgicos. Cuando esté lista, comenzamos. Miré a los músicos, luego al comité evaluador. Todos esperaban. En ese instante, tomé una decisión temeraria. «Si me permiten», dije en inglés, «quisiera proponer algo diferente». Un murmullo recorrió la sala. El director me miró con sorpresa. «La audición tiene un formato establecido», respondió con frialdad. «Lo sé y respeto eso». Continué, sintiendo que cada palabra podía costarme la oportunidad. «Pero creo que lo que buscan no es solo técnica, sino personalidad musical. Me gustaría mostrarles la mía». El hombre mayor de cabello blanco, que había sonreído durante mi primera audición, se inclinó hacia adelante con interés. «Déjela proceder», dijo al director. Con manos temblorosas, saqué de mi estuche una partitura que había traído por pura nostalgia. Invierno porteño, de Piazzolla, adaptado para violín y orquesta.
Esta pieza representa de dónde vengo, expliqué. Si algunos músicos quieren acompañarme. Para mi sorpresa, el concertino tomó la partitura, la estudió brevemente y comenzó a tocar. Otros lo siguieron, improvisando una reducción de la parte orquestal. Me uní a ellos, y por unos mágicos minutos, el Musikverein se llenó de Buenos Aires, sus calles después de la lluvia, el sonido de los colectivos, las conversaciones en los cafés, la melancolía de sus atardeceres. Cuando terminamos, hubo un silencio absoluto, seguido por algo inesperado. Aplausos. Los músicos de la orquesta, rompiendo todo protocolo, aplaudían. Vi sonrisas, asentimientos, miradas cómplices entre ellos. Ahora, si no tienen inconveniente, dije con renovada confianza, me encantaría interpretar el Brahms. El Brahms fluyó como nunca antes. Cada nota encontraba su lugar exacto. Cada frase tenía sentido y propósito. La orquesta respondía a mis matices, adaptándose a mi tempo, creando un diálogo perfecto entre solista y conjunto. Cuando terminé, sabía que había dado lo mejor de mí. Lo que fuera a pasar ahora estaba fuera de mis manos. Gracias, señorita Mendoza, dijo el director, y por primera vez sonrió. Puede retirarse. Esa tarde, mientras esperaba los resultados en mi habitación de hotel, recibí un mensaje de Carmen. Pase lo que pase, cuando vuelvas, tenemos que hablar de un proyecto. A las 7 en punto, nos reunieron nuevamente en el Musikverein. El presidente del jurado se dirigió a nosotros con formalidad. Todos han demostrado un nivel excepcional. Ha sido una decisión muy difícil. Hizo una pausa dramática. Hemos decidido ofrecer 2 posiciones. La primera, al señor Yamamoto de Japón. El violinista japonés que había conocido brevemente dio un paso adelante, inclinándose con respeto. Mis esperanzas se redujeron a una posibilidad entre 6. La segunda posición, continuó el presidente, es para la señorita Mendoza de Argentina. El mundo pareció detenerse. Escuché aplausos distantes, vi sonrisas borrosas. Alguien me empujó suavemente hacia adelante. El presidente me entregaba un sobre y estrechaba mi mano, diciendo palabras que no lograba procesar. Solo una frase penetró la bruma de mi mente. Esperamos verla en septiembre para comenzar la temporada. En el vuelo de regreso a Buenos Aires, 3 días después, aún no había asimilado completamente lo sucedido. Tenía 5 meses para organizar mi mudanza a Viena, aprender alemán básico y despedirme de mi vida en Argentina. Pero curiosamente, ya no sentía miedo. La sensación predominante era una extraña calma, como si finalmente estuviera en el camino correcto. Abrí la ventanilla del avión y miré las nubes, blancas, infinitas, como las posibilidades que se abrían ante mí. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Ezeiza, sentí un nudo en la garganta. Buenos Aires aparecía en la distancia, extendida junto al Río de la Plata como una promesa permanente. No estaba abandonando mi ciudad, estaba llevando una parte de ella conmigo. En el aeropuerto, para mi sorpresa, no solo me esperaban Valeria y Carmen, sino también mi familia completa, algunos compañeros del conservatorio y Gabriel. «¡Lo lograste, carajo!», gritó Valeria, abrazándome con fuerza. Lo sabía, lo sabía. Entre abrazos y felicitaciones, noté que Carmen sostenía un violín que no era el mío. «¿Y eso?», pregunté confundida. «Parte del proyecto del que te hablé», respondió con una sonrisa misteriosa. «Estamos formando un quinteto, música argentina para exportación. Ya tenemos algunas fechas en Europa, incluyendo Viena, pero yo estaré en la Filarmónica». «No todo el tiempo», intervino Gabriel. «Tendrás días libres, vacaciones, y nosotros viajaremos». «¿Nosotros?». «Él se ofreció como manager», explicó Carmen rodando los ojos. «Dice que conoce gente en Europa». La idea era tan absurda y perfecta a la vez que no pude evitar reír. Un quinteto argentino, llevando nuestra música al mundo, con fechas que coincidirían con mis días libres en la Filarmónica. Una forma de no romper del todo con mis raíces, con mi gente. «¿Qué decís?», preguntó Carmen. «¿Te sumás?». Miré a mi alrededor, los rostros expectantes de quienes me habían apoyado, la ciudad que asomaba más allá de las ventanas del aeropuerto, el estuche de mi violín que contenía tanto mi pasado como mi futuro. «Claro que sí», respondí, sintiendo que las piezas finalmente encajaban.
La música siempre suena mejor en compañía. Salimos del aeropuerto en una extraña caravana de autos. El cielo de Buenos Aires nos recibía con ese tono anaranjado único de sus atardeceres. Pronto llegaría la noche, y con ella, nuevas melodías por descubrir. Mi violín descansaba en el asiento trasero, testigo silencioso de un viaje que apenas comenzaba. Un viaje que, como la mejor de las composiciones, tendría momentos de tensión y resolución, pasajes de dolor y alegría, silencios necesarios y acordes perfectos. Un viaje que, finalmente, había encontrado su clave, mayor, sin dudas.